Hola, buenas noches. Estamos a miércoles 16 de diciembre del 2020, ese año que nos vamos a acordar todos. Están en Confirmado la Moncloa entre 20 y 30 minutos para intentar desgranar la actualidad del día. Vamos ya con el comentario del día, porque hoy es un programa de esos con información condensada que creo que va a ser bastante interesante. El comentario del día nos lleva a un tema de Twitter que hemos puesto esta tarde con tranquilidad. Hemos hecho una encuesta, algo tan simple como una encuesta, y nos ha sorprendido que en apenas unas horas ya llevamos casi 11.000 votos en la encuesta. La encuesta era algo sencillo. ¿Qué candidato del PP haría que votara en ese partido? Hemos puesto 4 nombres. Hemos puesto Ayuso, hemos puesto Almeida, hemos puesto Feijóo y hemos puesto Casado. Creo que no se van a sorprender de la respuesta. Quien lleva en estos momentos, aún faltan bastantes horas y bastantes votos, la cabeza de la encuesta es Ayuso, luego Almeida, luego Feijóo y por último Casado. Lo que nos sorprende a nosotros del resultado de la encuesta, primero es la cantidad de votos que ha habido. Estamos hablando de más de 10.000 votos. Que sí, que uno puede decir, recuerden, por cierto, que los votos en Twitter son individuales, no se puede votar 2 veces. Puedes votar obviamente 2 cuentas, pero cada cuenta puede votar una exclusiva vez. Y uno se pregunta, sorprende sobre todo, no tanto que gane Ayuso, que podía ser un tema hasta lógico, sino la poca respuesta que ha tenido los votos a Casado, apenas de momento a estas alturas de la noche, un 4%. Lo hemos comentado alguna vez con los resultados de las últimas encuestas que hemos leído hoy. Está claro que el PP, que se ufane de estar a 13 diputados del PSOE con la situación actual, es algo así como lamentable. El PP necesita un cambio claro, rápido, que la gente se dé cuenta de que es un partido con respuestas, que es un partido que decide que cuando no van las cosas cambian. Oiga, estamos en el siglo XXI, donde los cambios son pim, 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 pam. No donde los cambios necesitan 22.000 escenarios. No, los cambios han de ser automáticos. Cuando algo no funciona, se cambia, punto. Cuando una cosa, por ejemplo, en este programa no funciona, se cambia, punto. Es algo básico y elemental de la, no democracia, sino de la agilidad de las empresas, de las situaciones, de las actuaciones y, ¿por qué no?, de los partidos políticos. Quien no vea que el PP, en una situación dramática como la actual, está perdiendo a diario adeptos, es que realmente no se da cuenta de nada. Y no vamos a entrar más a machacar el tema Casado, es el problema exclusivo del PP, pero como comentábamos esta mañana y comentábamos ayer, ya hay muchos líderes territoriales, muchos agentes territoriales que viven de esto, de la política, mejor o peor, pero viven de esto, que son conscientes de que un líder como Casado lo único que hace es perjudicarles. Y empiezan a atisbar en el horizonte a alguien que pueda tranquilizarles y que pueda dar ese salto cualitativo, esa respuesta que no ha tenido Casado a la crisis de una manera efectiva. Se hablaba en primera instancia, y lo recordarán, de Feijóo como único varón y único candidato dispuesto a dar el salto. Parece que ahora, con la irrupción de Ayuso, con la mano detrás de Miguel Ángel Rodríguez, nunca lo olvidemos, aquel que levantó a Aznar de la presidencia de la Comunidad de Castilla y León y lo llevó a la Moncloa, parece que Ayuso podría ser la máxima representante de ese nuevo PP. Digámoslo con claridad, hay una parte también interesante, que podría ser la primera aspirante mujer a ser presidenta del gobierno, algo que nunca ha pasado, que algunos creemos que debería pasar ya, llámese de cómo se llame. Y está claro que la única candidata que hay actualmente en algún partido, Inés Arrimadas, sabemos que solamente aspira a ser ministra, y ministra con Sánchez, no lo vamos a hacer de otra manera, por cierto. Y vamos a acabar este comentario para no hacerlo más eterno. ¿Dónde está Inés Arrimadas?
¿Alguien lo ha oído en los últimos días? ¿Ha desaparecido ya? ¿Se la ha comido las circunstancias? En fin, candidatos que nunca debían estar en la política, personas que nunca han debido salir de su vida privada y personajes indignos de la política. Como comentábamos hoy en una entrevista que nos hacían, la gracia, si alguna gracia tiene esta situación, es que vamos a ver extinguir una clase política abyecta, depresiva, con poco talento y sobre todo con muy poca autoestima. Y esa actualmente es la definición de la mayoría de la clase política de este país. Esperemos que estos movimientos y los que van a venir signifiquen la desaparición de cierta política que lo único que ha hecho es ensuciar este país y ensuciar la inteligencia de muchos españoles. Vamos ya a los titulares del día, tras este pequeño comentario, y el primer titular del día es muy claro. Asalto frontal a los jueces. Son titulares, ya lo llevamos diciendo hace días, que no van a leer en muchos medios de comunicación. Bueno, perdón, los van a leer de aquí un mes, 2 meses o unas semanas, ya lo hemos dicho también alguna vez. Pero el primero para nosotros es muy claro y lo vamos a desarrollar en unos minutos. Hoy nos vamos a centrar en exclusivamente otros 2 titulares. El primero, segundo de la noche, las niñerías de Pablo Iglesias, su comportamiento infantil que denota que una cosa es estar en la oposición y otra es intentar estar en el gobierno. Cosas de críos indignas de una persona de cierta edad. Y el último titular del día hoy será el endurecimiento de las medidas de cara a la Navidad, algo que lamentablemente habíamos comentado también hace días y que parece se está confirmando con los últimos pasos que hemos visto y con las actuaciones del Ministerio y del ministro Salvador Illa. Vamos pues al titular para nosotros del día. Y un titular del día, no solo del día, sino creemos de la semana, e incluso creemos un titular muy importante en estos 40 años de democracia, que es lo que hemos definido el asalto frontal a los jueces. Como recordarán, tampoco es tan difícil, fue ayer. Se dio luz verde a la reforma del Consejo General del Poder Judicial en el Congreso. Pues no han tardado ni 24 horas PSOE y Podemos en pedir que esa reforma se haga de forma urgente para tramitar la intervención del Consejo General del Poder Judicial, digámoslo con claridad, es decir, para humillar y separar los poderes que existen en cualquier democracia y unificarlos bajo el mando del gobierno. Algo que ha tardado poco el Consejo General del Poder Judicial en responder, diciendo que va a hacer nombramientos de forma inmediata, como es su virtud, y algo a lo que vamos a apelar, y creo que a veces hemos apelado a este ejército de hormiguitas que nos escuchan, que decimos que hacemos un trabajo a veces más brillante de lo que la gente cree, más brillante de lo que los negativos creen. Pues vamos a ser muy claros, es el momento de actuar, es el momento de moverse, es el momento de informar con 1 no, con 10, con 20, con 50 emails al Parlamento Europeo, a todos los eurodiputados, de que aquí se está violando la separación de poderes. Y no solo que se está violando de una forma flagrante, sino que se va a violar de una forma instantánea, por métodos de urgencia. Hay que informar a Europa de que somos un país donde no puede haber confianza, un país donde quieren romper desde el poder los 3 poderes que existen en cualquier democracia. Y hay que informar a Europa, porque lo hemos dicho en alguna ocasión, Europa puede tener sus dimes y diretes, puede tener sus cosas, pero lo que no va a admitir es un país que prostituya la democracia como pretende hacer Sánchez e Iglesias y que pretenda eliminar la libertad del Poder Judicial. Porque recordemos, el Poder Judicial que quieren ahora intervenir es ese Poder Judicial que está enfrentándose al gobierno, no porque quiera enfrentarse, sino porque simplemente es la única oposición actual a las actuaciones viles del gobierno. Y lo hemos dicho alguna vez, y los jueces pueden ser mejores o peores, nadie lo va a discutir. Puede haber jueces muy malos, y puede haber tribunales que, aunque no sean formados por jueces,
técnicamente podríamos decir que pertenece a la judicatura como el Tribunal Constitucional, que se comporta de una forma vergonzante, humillante para la democracia y que todos sus miembros deberían ser expulsados e inhabilitados por sus retrasos continuos, vamos a decirlo con claridad, pero hay que estar con los jueces, hay que estar con la separación de poderes, hay que estar por la democracia. E insistimos, hay que informar a la Unión Europea de las actuaciones viles de este gobierno que pretende literalmente suprimir la separación de poderes para que los jueces actúen bajo la ordenanza de la Fiscalía o de los amigotes que coloquen para simplemente prostituir la democracia. Y alguna nos indigna alguna asociación de jueces, como estos llamados jueces para la democracia, que permiten con sus candidatos, vamos a decirlo con claridad, la prostitución de la democracia por tener un miserable cargo. Señores jueces, ¿son jueces o quieren ser políticos? Si son jueces, deben hacer es indignarse. Porque es inadmisible que cualquier juez, sea de instancia, sea social, sea de lo que sea, permita que la política les dé órdenes, que la política intervenga sus actuaciones, que la política decida al final lo que debe decir un juez. Y Jueces para la Democracia, esa asociación de jueces nacida en la democracia, que se ha otorgado el título de demócratas, algo que hemos dicho alguna vez, quien se otorga el título de algo es que habitualmente no lo es, pues esa asociación debería ser la primera en decir basta, en decir esto no puede ser, en juntarse con el resto de asociaciones, aunque les separen muchas cosas, y decir que no se puede intervenir el Consejo General del Poder Judicial entre dos partidos como el PSOE y Podemos. Porque ese paso que algunos no ven, que ningún o muy pocos medios han puesto en titulares hoy, es la perdición y la prostitución total de la democracia. Y hay que decirlo en voz alta, perder la separación de poderes en cualquier país es la pérdida de la democracia real. Y en este país no solo se pretende hacer, sino lo peor, se pretende hacer de forma urgente por parte del partido en el gobierno. A uno no le extraña las caras como han cambiado de Sánchez o Iglesias, que parecen demacrados por la situación, superados totalmente, sobre todo el caso de Sánchez, porque se está convirtiendo en un pequeño dictador con unas ínfulas de secretario general del Partido Comunista de la época rusa más dura. Solo falta que lleve a la oposición, esos que se llaman oposición, que a veces parecen más estar dentro del gobierno por su flacidez, vamos a decirlo así, claro, a un paredón. Porque el desapego, digamos, de Sánchez, de la realidad, ya no hablamos de no salir a tomar un café a la calle, sino incluso de la poca vergüenza de ser incapaz de hacer una rueda de prensa con preguntas abiertas, lo que está confirmando es que ya no controla el gobierno. Está controlando obviamente y solamente su cargo, sus viajes, sus placeres y su profunda incompetencia. Ya hemos dicho que se habla en diversos ámbitos, lo comentamos hace unos días, de que el fin de Sánchez, el fin de Iglesias, el fin de Illa y el fin de Simón, por citar a 4 personajes, algunos creemos que debería extenderse a todo el gobierno, es ser imputados. Pero claro, si quienes les van a imputar son los que quieren intervenir, parece que no va a ser el camino. En ese aspecto es necesario e imprescindible para conservar la democracia que todos, cual hormiguitas, contactemos, enviemos emails, cientos, miles de emails a la Unión Europea para que vuelvan a advertir al gobierno de que la justicia no puede tocarse, que la separación de poderes no puede tocarse en democracia, porque tocar la separación de poderes en democracia es simplemente violar y prostituir la democracia. Y Europa no debe aceptarlo y los españoles de bien no deben aceptarlo. Luego podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo con un gobierno, con otro gobierno, con unas sentencias, otras sentencias.
pero al menos que cada uno aguante sus velas. Y nos sorprende que alguna asociación judicial, y citamos Jueces para la Democracia, no se plante directamente y diga que esto es vergonzoso. Desconocemos qué fines tienen. Parece que su único fin es llegar al Consejo del Poder Judicial, llegar a organismos de Estado, pero deben recordar que ellos son un poder independiente y que no pueden llegar de la mano de acuerdos traicioneros y de acuerdos que violen la libertad de todos los españoles. Porque la democracia no es algo exclusiva de los jueces, ni es algo exclusivo de los políticos, es algo de todos. Y si eso los olvidamos, entramos en un mal camino. Esperemos, pues, que en estos días se manifiesten Jueces para la Democracia, que toda la judicatura se ponga de una a defender la división de poderes y que algunos no hagan simplemente ser serviles para tener un cargo. Señores jueces, tienen honor, tienen vergüenza, demuéstrenla. Y si no lo son, oiga, nadie les obliga a ser jueces. Si quieren ser candidatos políticos, dejen la judicatura, dejen su sueldo mensual y arriésguense a ser diputados, arriésguense a ser políticos. Nadie les dice que no. Pero no prostituyan la judicatura con sus ideas. Así de claro, así de contundente. Y entramos en el segundo titular, que para algunos hubiera sido el primer titular si no hubiera pasado este tema, que es las niñerías de Pablo Iglesias. Lo hemos dicho alguna vez, el gran problema de Pablo Iglesias, el correpasillos de universidades, vamos a decirlo así, el que no ha trabajado en su vida y se ha dedicado a juntar beca tras beca tras beca, haciendo la pelota al profesor de turno, ese modelo que algunos que hemos pasado por la universidad unos cuantos años conocemos, pues hoy he vuelto a demostrar que se cree el más listo de la clase y a veces se le va la inteligencia pensando que trata con tontos. Primero la escenita en los pasillos del Congreso, escenita que algunos pueden considerar fingida, otros pueden considerar un atrecho, otros pueden considerar cualquier cosa. La bronca con la ministra Montero, donde, según parece, le ha dicho que era un cabezota. Respuesta a una actitud habitualmente infantil. ¿Saben aquellos niños que les explicas las cosas y dicen, no, yo soy Pablo Iglesias y me ha votado mucha gente y ahora como no hay elecciones esos votos van a misa? No, yo soy así de inteligente. Pues señor Iglesias, yo no le digo que se miren las encuestas. Quizá mírese los resultados en Galicia o en el País Vasco. Parece que su partido no es lo que era. O mírese a cuántos ha purgado. Intenta hacer un poco de autocrítica. Ya sé que es muy fácil con la concubina en casa, con el otro cobrando millones de dinero con neurona, etcétera, etcétera, creerse el más listo de la clase. Pero quizá ha llegado un momento donde cuando uno compite en ciertos niveles, lo más importante es tener los pies en el suelo. Y Iglesias parece que precisamente no tienen los pies en el suelo. Y luego observa uno comportamientos como el del Congreso, que luego se va a explicar como una anécdota, pero cuando la ministra de Asuntos Exteriores, Laya, ha dicho literalmente, el tema de Venezuela es una gestión del presidente del gobierno Sánchez y mía como ministra de Asuntos Exteriores, él que estaba a su lado, ha recogido literalmente los bártulos y se ha ido. Más criatura no puede ser, más infantil no puede ser. Excusas, tenía que irse. Justo en ese momento, sabiendo que la cámara enfocaba ese momento, pues en la Moncloa no ha generado precisamente entusiasmo esa decisión. Digámoslo con claridad. Las niñerías, la falta de respeto, la falta de educación se están convirtiendo, en el caso de Pablo Iglesias, en un diario. En algo que sucede cada día, en una falta constante, digamos la palabra de apego, en un constante reto al gobierno, a un gobierno débil de Sánchez, vamos a decirlo con toda naturalidad, y donde algunos ministros ya empiezan a ver que esto no va. Antes había la figura de Sánchez, ahora demacrado, totalmente ido, como ha comentado algún diputado hoy, no es una cosa nuestra, pendiente algunos creemos de que en un análisis
incluso diríamos psiquiátrico, no saldría muy bien el presidente Sánchez. Algunos creemos que no hubiera salido tampoco muy bien hace 10 años, pero bueno, eso es otra historia. Ególatra totalmente, un presidente fuera de lugar. Y contra un presidente fuera de lugar, los que se creen más listos de la clase presionan. E Iglesias cree tener la mano buena, cree tener el control de la presidencia, lo cual parece que no iría muy equivocado, pero Iglesias se equivoca en una cosa. Sánchez es el presidente, obviamente, y controla lo que controla. Pero detrás de Sánchez hay muchos ministros, y ministros que tienen cierto peso, y ministros que empiezan a estar hasta las narices de Iglesias. Lo vamos diciendo hace semanas, aunque algunos medios lo han descubierto hoy y ayer, pero vamos a decirlo en siempre. Aquí si esperan que expliquemos lo que va a pasar hace un mes, pues mejor no. Aquí intentamos explicar lo que va a pasar mañana. Para ver lo que va a pasar hace un mes, léanse los diarios y los medios de comunicación. Para ver lo que va a pasar mañana, quizá alguna vez nos deban escuchar. Pues lo dicho, Iglesias cree que está tocando la presidencia del gobierno e ignora que la presidencia del gobierno se mantiene porque hay ministros que no han dado la resolución de salir. Pero si algún ministro tiene la capacidad o las narices, vamos a decirlo así de claro, o acaba hasta arriba de Iglesias y dimite, la crisis se lleva al gobierno por delante, sea mañana, pasado mañana, la semana que viene o cuando sea. Porque el gobierno está cogido con pinzas, digámoslo así de claro. Y algunos ministros empiezan a ver la situación totalmente inaguantable. Y lo hemos dicho alguna vez, no por un tema moral, que alguno podría pensar, los ministros tienen moralidad, entre nosotros ninguna, están para lo que están y por el ego de llevar una cartera. Pero algún ministro empieza a ver que puede llegar a tener responsabilidades penales. Y algún ministro que tonto no es consciente de que, hombre, está muy bien ser ministro y que te ven en coche oficial. Pero recuerdan el modelo Junqueras y lo volvemos a insistir. Y saben que en algún momento, si siguen por el camino, van a acabar en la cárcel y luego llorarán. Recuerdan a Forcadell, la presidenta del Congreso, que lloraba el primer día. No veré a mis nietas, no sé qué, no sé cuánto. Pues esa historia afecta a muchos ministros. Son conscientes de que están al límite, por no decir que lo han superado en algunos temas, de lo absurdo y de lo legítimamente que podría ser perseguido penalmente. Y empiezan a tener algo tan simple y tan humano como el miedo. Porque hacen unos cálculos fáciles. Dicen, oiga, mi aspiración máxima era ser ministro, ya lo soy. Si sigo aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a llegar a ser presidente? Saben que no. O sea, su aspiración legítima y respetable, obviamente, era ser ministro. Y dicen, oiga, ¿voy a seguir para que luego de ministro acabe siendo preso? ¿Porque otros se mantengan como presidente o vicepresidente? Y dicen, hombre, hasta aquí hemos llegado. Mi aspiración en la vida era ministro, no era ser preso. Y esa duda humana que todos deberían tener, pues se convierte en un gran problema para algunos ministros que empiezan no a dudar hoy, sino hace semanas, de si están en el lugar adecuado y si la responsabilidad es suficientemente adecuada para mantenerse. Las chulerías, las niñerías de Pablo Iglesias no ayudan precisamente. El descontrol, la desazón, vamos a decirlo, los problemas personales de Pedro Sánchez tampoco ayudan. La deriva donde está el presidente es el único refugio que tenían muchos ministros, les lleva a pensar ahora que no vale la pena continuar. Lo que algunos hemos explicado de Pedro Sánchez, no solo que mintiera en su currículum, como explicamos en su momento, que mintiera en sus cargos, que haya hecho su vida llena de mentiras, su tesis, su doctorado, etcétera, etcétera, empieza a cuajar en algunos ministros como que es un personaje de poco fiar. Lamentablemente ese es el nivel de nuestros ministros, que se han dado cuenta ahora, que eso es otra historia. Hombre, alguna persona normal se hubiera dado cuenta hace años, pero bueno, los ministros aspiraban a ser ministros
Y ahora se dan cuenta de que quizá es el momento de dejarlo. Quizás es el momento de, oiga, yo si me voy ahora no tengo responsabilidades. Algunos recuerdan a aquellos consellers de la Generalitat. Volvemos a decir lo que hemos dicho más de una vez. El modelo actual de España es el modelo de la Generalitat. Cuando intentó hacer el golpe de Estado, vamos a decirlo con claridad, aquellos que se fueron antes de las decisiones más críticas y que recordarán que luego del juicio fueron absueltos. Eso sí, pasaron a ser traidores. Pero bueno, Cataluña es otra historia comparado con España. En ese sentido no vamos a compararla. Y algunos piensan, quizá debemos seguir ese modelo, como aquel alcalde, como aquel personaje de Figueras, por ejemplo, por decir a alguien conocido, de la Generalitat, que abandonó poco antes de los conflictos y fue, como decimos, absuelto. Y ese modelo, más de un ministro lo tiene en la cabeza. Habrá que ver cómo reaccionan los próximos días, pero insistimos, semana intensa y semana que puede pasar de todo. Y de todo, lo dijimos también hace una semana, que esta semana iba a ser la del endurecimiento de las medidas para Navidad. La vacuna, que ahora dice el ministro Illa que no va a llegar el 4 de enero, en otros lados dicen que va a llegar el 21 de diciembre. Un vaivén de fechas increíble, vamos a hacerlo así de claro. Y sobre todo, un movimiento reflejo de lo que ha pasado en Alemania, Países Bajos o Reino Unido, como dijimos hace unos días. El endurecimiento de las medidas en ciertos países de Europa se va a reflejar en España, bien desde el gobierno central, bien en los reinos de taifas. Pues ya empezamos a ver movimientos en los reinos de taifas. Uno de los primeros, la Comunidad Autónoma de Galicia, que cierra trimestralmente del día 23, si no nos equivocamos, al día 6 de enero, la comunidad. Y vamos a ver que ese modelo se va a repetir en diversas comunidades. Parece una competición entre comunidades a ver quién cierra antes. Como garantía de yo que sé qué. Porque lo cierto es que tú miras los datos fríos y duros y no tiene nada que ver esto con marzo del 2020. Miras los datos y la situación nada tiene que ver con el 2020. Pero los políticos están empeñados en que endurecer las medidas les proporciona un cobijo suficiente. Mientras los negocios se hunden, los autónomos se hunden, la economía se hunde, pero los políticos siguen cobrando a final de mes. Les importa poco la economía del país. Y lo dijimos en marzo. Quien quiera puede buscarlo por internet, por Twitter. La economía matará más que la pandemia. Lo volvemos a decir. Ya no hablamos del número de suicidios, ya no hablamos del número de desheredados, ya no hablamos del número de cerrados, ya no hablamos de nada. Hablamos incluso de los factores psicológicos. Estamos en una crisis que parece inabarcable por la clase política que tenemos. Estamos en una crisis complicada donde encima los supuestos líderes de este país están más preocupados de sus cosas, de su futuro, que del país. Situación complicada, todavía estamos a miércoles, faltan días esta semana, aún no hemos llegado a la Navidad, las cosas siguen complicadas y se van a complicar más, nadie lo va a negar. Dijimos que era una semana intensa, vamos a ver la semana intensa cómo se acaba de complicar. Recordamos ese ejército de hormiguitas, esos 1.000, 2.000, 5.000, nos da igual, que envíen emails a todos los eurodiputados. Está en la web, en el canal nuestro hemos puesto cómo contactar, pero entren en la web del Parlamento Europeo y les envían, recuerden, por cierto, como nos ha recordado, porque responden desde la Unión Europea, que se puede escribir perfectamente en castellano, que aparte la normativa de la Unión Europea dice que contestarán en castellano, dicen contestarán en el idioma en el que se envíen los mensajes. No se compliquen enviarlo quien no tenga conocimientos suficientes en inglés o francés o alemán o lo que sea. Envíenlo en español, que les van a contestar en español, que para eso se pagan a los traductores, para eso se paga a la gente. Pues envíen masivamente mails diciendo de que nos están violando la democracia, que están prostituyendo el poder judicial
y que este gobierno quiere llevarnos una dictadura y qué opina la Unión Europea sobre este tema. Ya verán que en pocas horas, pocos días, habrá algún comunicado de la Unión Europea, si todos trabajamos como hormiguitas, poniendo nuevamente al gobierno en otro brete y en otra situación complicada. Es un trabajo, como decimos muchas veces, de hormiguitas, pero es un trabajo necesario porque todos, insistimos, todos hacemos la democracia. Todos, ustedes, yo, fulano, mengano, quien sea, todos debemos trabajar por el mismo camino, sin ideologías, sin partidismos. Lo primero ahora es la democracia, luego ya veremos, pero lo primero ahora es salvar la democracia. Y este régimen al mando de una persona, como ha comentado algún diputado hoy, con posibles problemas psicológicos, llamado Sánchez, un niño llamado Iglesias que se comporta como un adolescente malcriado, solo quieren hundirla. El resto, pasivos. Nosotros vamos a trabajar con firmeza, con honradez, con transparencia, y por primera vez creo en estos programas les pido que todo el mundo que pueda, que tenga sus 5 o 10 minutos, aproveche para explicar. Y solo hay que leerse algunos diarios, en ABC tienen una buena explicación, vamos a citar ABC hoy, de la situación real, de la urgencia con el cual el PSOE y Podemos han tramitado la reforma urgente para intervenir el Consejo General del Poder Judicial, y eso a Europa no le va a hacer ninguna gracia. Porque Europa tendrá sus 1000 defectos, pero lo que no es un lugar donde quieran fomentar países sin democracia. Y España o lo paramos o va en ese camino. Nosotros vamos a continuar como siempre, ya estamos a día 17, jueves, mañana nos vuelven a tener en el segundo café y ya la noche, ya veremos cómo se desarrolla el fin de semana. Mientras tanto, como siempre, decimos, seguimos.